El soldado japonés iba a la batalla con el cerebro lavado, creyendo que su fusil estaba cargado con la voluntad divina. Pero en medio de la masacre se descubría la verdad. No tenía en sus manos un artefacto sagrado, sino basura tecnológica cuyo lugar estaba en el vertedero de la historia. Mientras el enemigo forjaba la victoria con lógica, Japón alimentaba a sus suicidas con cuentos sobre el espíritu, entregándoles hierro que fallaba en el momento más fatídico. Bienvenidos al mundo de la locura armamentística, donde el fanatismo devoró los cálculos de ingeniería. La máquina de guerra japonesa construyó una ilusión de poder, ocultando tras culatas barnizadas la total impotencia de su industria. En lugar de una automática fiable, mecanismos caprichosos. En lugar de ergonomía, una fealdad absurda. Los generales de Hirohito exigían que los cañones fueran espirituales, convirtiendo las fábricas en talleres de recuerdos para kamikazes. Mientras los estadounidenses acribillaban el frente con plomo, los japoneses pulían los cerrojos hasta darles un brillo de espejo, esperando un milagro. Fue una guerra de tecnología contra el marasmo medieval, donde el desenlace estaba claro desde la mesa de dibujo. Tras este patetismo se escondía una sucia verdad. Las armas japonesas no se creaban para la victoria, sino para un suicidio espectacular. Y si creen que esto es el fondo, esperen a que analicemos la maldición del crisantemo, un ritual por el cual, debido a un simple rasguño en el metal, un soldado podía ser puesto contra la pared. Podías perder la cabeza, literalmente, si te atrevías a lijar el escudo del cerrojo de tu fusil, incluso si ese cerrojo estaba atascado a muerte. En cada cañón lucía un crisantemo de 16 pétalos, el sello personal del emperador. El mando japonés creó una realidad demente. El soldado es material desechable, pero el grabado de su fusil es un santuario cuya profanación se pagaba con la muerte. El culto al sello imperial convirtió la guerra en un circo paranoico. Los soldados estaban obligados a rezar a sus armas mientras sus posiciones eran incineradas con lanzallamas. El reglamento lo estipulaba claramente. El arisaka no es una herramienta, sino propiedad de Dios. Si un fusil caía prisionero con el escudo intacto, se consideraba una deshonra que solo se lavaba con la sangre de toda la familia. En 1945, en lugar de defenderse, regimientos enteros limaban frenéticamente los escudos bajo el fuego enemigo. No temían a la muerte, sino a que un sargento estadounidense tocara con manos sucias la flor divina. Fue el triunfo de la forma sobre el contenido. Un ejército de fanáticos idolatraba un dibujo en el metal, mientras el propio metal se pudría irremediablemente en la selva. Pero ¿qué ocurría cuando la flor sagrada acababa intacta en manos del enemigo? Comenzaba una caza de cabezas donde el precio era el honor del linaje. Pero el mayor cinismo esperaba a quienes intentaban luchar con este remo sagrado en trincheras estrechas. Están listos para ver al monstruo de 2 metros con el que los japoneses esperaban seriamente derribar aviones. Los japoneses crearon un fusil con el que, teóricamente, se podía derribar un caza enemigo, pero que en la práctica hacía difícil incluso bajar de un camión sin enganchar a un compañero. El Arisaka tipo 99 era un auténtico monstruo de 2 metros, voluminoso, arcaico y absolutamente inútil en las condiciones de la densa selva. Esta arma se convirtió en el símbolo de la terquedad japonesa, un intento de luchar con métodos de la Primera Guerra Mundial en una era de contactos de fuego fugaces. El diseño del tipo 99 es un monumento al marasmo de la ingeniería. ¿Para qué necesita un fusil de infantería las alas abatibles de una mira antiaérea? Los generales creían seriamente que una multitud de soldados disparando al cielo por orden podría detener un escuadrón aéreo estadounidense. ¿El resultado? Eficacia nula y un peso extra que el combatiente arrastraba por millas de pantanos. Añadan a esto un retroceso que dislocaba hombros de reclutas inexpertos y un cerrojo que requería una fuerza descomunal en cada recarga. Mientras los marines de Estados Unidos rociaban a los japoneses con los semiautomáticos Garand, el tirador japonés tiraba frenéticamente de la palanca de su remo, esperando no ser visto tras la nube de humo de pólvora. El Arisaka era resistente, sí, pero esa resistencia se convertía en una sentencia de muerte.
En un búnker estrecho con un palo tan largo, te volvías un blanco fácil para el primer enemigo con un cuchillo o una pistola. Pero lo más interesante empezaba cuando el soldado decidía que su remo estaba demasiado limpio. Se sorprenderán al saber qué sorpresa mortal esperaba al desdichado que decidiera desmontar un Arisaka fuera del reglamento o lubricarlo con el aceite equivocado. Sin embargo, eso era nada comparado con las ametralladoras, que literalmente exigían una dieta de grasa líquida para no convertirse en un montón de chatarra oxidada en pleno combate. Los armeros japoneses crearon un objeto fetiche en lugar de una unidad de combate, una ametralladora que se negaba a excitarse sin una porción de grasa líquida antes de cada ciclo. En medio del baño de sangre de Guadalcanal, el ametrallador del Imperio no vigilaba su sector de tiro, comprobaba frenéticamente el nivel de aceite en el mecanismo. No es un arma, es un caprichoso generador de gasolina que requería mantenimiento técnico bajo un fuego abrasador. El callejón sin salida técnico de los modelos tipo 96 y 99 residía en la total impotencia de los diseñadores ante la física. No pudieron lograr que el casquillo saliera de la recámara con suavidad, así que simplemente soldaron una aceitera a la ametralladora. Cada cartucho, antes de quemarse, realizaba una ablución ritual en aceite. En la selva, esta solución se convertía en una condena. El pegajoso lodo succionaba instantáneamente la arena, convirtiéndose en una pasta abrasiva que devoraba el metal en cuestión de minutos. El ametrallador trabajaba en una nube de fétida neblina aceitosa que volaba directamente a sus ojos y delataba la posición mejor que cualquier reflector. Los estadounidenses localizaban los nidos japoneses por el olor específico a grasa quemada y el característico humo azulado, tras lo cual simplemente sepultaban esa fábrica de aceite con fuego de mortero. Esta lubricación se convirtió en el pegajoso símbolo del fondo técnico en el que se encontraba el Imperio. Pero si la ametralladora, al menos teóricamente, podía alcanzar un objetivo, el arma personal de los mandos japoneses fue creada para otra cosa. ¿Están listos para ver una pistola que disparaba con solo presionar el cuerpo? La Nambu Tipo 14, una herramienta que convertía a un oficial en lisiado más rápido que un francotirador enemigo. Si querían cometer el suicidio más absurdo de la historia de las guerras, no necesitaban hacerse el harakiri. Bastaba con poner una pistola Nambu cargada en la funda. Este elegante trozo de acero poseía un superpoder único. Podía perforarte el muslo incluso si tu dedo estaba a 10 centímetros del gatillo. Los oficiales japoneses compraban este malentendido con sus propios yenes, firmando de hecho su condena mucho antes de encontrarse con el enemigo. La vergüenza técnica de la Nambu Tipo 14 es el estándar de cómo no se debe diseñar un arma. Debido a un error de diseño monstruoso, el fiador de la pistola, la pieza que retiene el percutor, estaba por fuera del armazón. Bastaba con apretar fuerte la pistola o golpear accidentalmente la funda para que se produjera el disparo. Los marines estadounidenses que encontraban estos trofeos comprendían rápido. Usar este regalo para su fin era jugar a la ruleta rusa con el tambor lleno. Añadan a esto un muelle débil que moría tras un par de semanas en la humedad y un calibre de 8 milímetros cuyo cartucho tenía la fuerza de detención de un escupitajo. El oficial del Imperio lucía espectacular con este Luger japonés al cinto, pero en realidad llevaba consigo un juguete caprichoso que se encasquillaba con el aire húmedo y pretendía meterle una bala en la pierna al intentar subir a un camión. La Nambu se convirtió en la encarnación viva de la frase «el diseño mata», pero mientras los oficiales corrían el riesgo de quedarse sin rótulas por sus pistolas, a los soldados rasos se les obligaba a cargar con artefactos aún más extraños. ¿Han visto alguna vez un cuchillo soldado a una ametralladora? No es una escena de un anime loco, sino una cruda táctica de supervivencia llevada al absurdo total en las selvas de Oceanía. Se abalanza sobre ustedes un fanático enloquecido con un armatoste de 10 metros que pesa 10 kilos, en cuyo extremo hay soldado un cuchillo reluciente. No es un circo ni una película de terror de bajo presupuesto. Es la doctrina oficial del ejército imperial. Los japoneses se las arreglaron para acoplar una bayoneta a una ametralladora ligera.
convirtiendo un punto de fuego en una ridícula pica de acero. Cuando a otras naciones se les acababan las balas, cambiaban de posición. Cuando al japonés se le acababan las balas, iba al asalto a la bayoneta con la ametralladora a cuestas, esperando ensartar al enemigo con el peso de su propio marasmo. El culto a las armas blancas en Japón devoró los últimos restos de lógica. Mientras el mundo entero pasaba a la táctica de supresión por fuego, los generales en Tokio deliraban con el espíritu de la hoja. Acoplar una bayoneta a un fusil es normal, acoplarla a un subfusil es extraño, pero colgarla de una pesadísima tipo 96 es ya un diagnóstico. Al pobre ametrallador se le pedía no solo cargar con la munición y la caprichosa mantequera, sino también entrar en combate cuerpo a cuerpo, manejando el macizo cañón como una masa. El mando creía seriamente que la vista de una bayoneta en una ametralladora paralizaría de terror a los estadounidenses. En la realidad, los marines de Estados Unidos simplemente fusilaban a estos samuráis desde una distancia segura, sin entender por qué el oponente intentaba hacerse pasar por un caballero medieval con un trozo de chatarra en las manos. Fue el punto máximo del callejón sin salida táctico, un intento de compensar la falta de munición y la mala fiabilidad de las automáticas con una simple hoja de acero. ¿Hubo en esta locura alguna oportunidad de éxito? La historia no conoce ni un solo caso en que la bayoneta de ametralladora decidiera el desenlace de un combate, pero se convirtió en un monumento al fanatismo que desplazó al instinto de conservación. Sin embargo, la verdadera vergüenza esperaba a Japón, donde intentaron alcanzar a Occidente en cadencia de fuego. ¿Están listos para ver un autómata que era tan bueno que se fabricó en una tirada menor que la de las postales de recuerdo? Los generales japoneses despreciaron los subfusiles durante décadas, calificándolos de armas para cobardes que temen el disparo certero y honesto. Pero cuando en la selva empezaron a ser cegados por ráfagas de los Thompson estadounidenses, la soberbia se evaporó instantáneamente. El problema era solo uno. Cuando Japón finalmente se dignó a fabricar su Type 100, la guerra ya estaba perdida, y el arma resultó ser tan torcida e inoportuna como toda la estrategia del imperio. El Type 100 es un monumento a la tardanza. Mientras la URSS fabricaba millones de PSH y Alemania los MP-40, los japoneses produjeron unas miserables 30.000 unidades, una gota en el océano para un ejército de millones. Pero incluso aquí se las arreglaron para ser creativos. Debido a su pasión maníaca por las cargas a la bayoneta, acoplaron un cuchillo incluso a esta arma compacta. El diseño era una obra maestra del infierno ergonómico. El cargador sobresalía lateralmente, desequilibrando el arma hacia la izquierda de forma impía, lo que convertía el disparo en un intento de sujetar a un lechón enfurecido. ¿Precisión? Olvídenlo. ¿Fiabilidad? En condiciones de humedad, los mecanismos del Type 100 se rendían más rápido que las guarniciones de las islas. El soldado común solo veía este subfusil en carteles de propaganda, mientras que en el frente tenía que repeler el fuego automático del enemigo con el mismo remo sagrado Arisaka. El Type 100 fue el reconocimiento de la bancarrota técnica de Japón. Intentaron saltar al último vagón del tren de las armas automáticas solo para descubrir que no tenían ni acero, ni recursos, ni tiempo. Pero la verdadera pesadilla empezó después, cuando por la escasez de materias primas, el arma divina empezó a fabricarse literalmente con basura. ¿Están listos para ver fusiles que eran más peligrosos para el tirador que para el blanco? El mando japonés engendró una esquizofrenia táctica. Instalaban miras telescópicas en ametralladoras ligeras. ¿Para qué? Para ver con más precisión los ojos aterrorizados del enemigo un segundo antes de ser aniquilado por un mortero. Fue un intento de cruzar un erizo con una serpiente. La cadencia de fuego de una automática con la precisión de un arma de alta precisión. En la práctica, esto convertía al ametrallador en el blanco ideal, encadenado a un solo punto. El uso de óptica en los Type 96 y 99 es un signo de incomprensión total de la guerra moderna. Una ametralladora está hecha para rociar un sector con plomo, clavando al enemigo al suelo, no para apuntar a un botón del uniforme.
Los ametralladores japoneses, cegados por el estrecho campo de visión de la mira, perdían el control de la situación. Mientras intentaban jugar a ser francotiradores, los grupos de flanqueo estadounidenses los rodeaban y bañaban los búnkeres con fuego de lanzallamas. Además, la mira en una ametralladora supone segundos extra de instalación y ajuste que en combate simplemente no existen. En lugar de fuego de maniobra, Japón obtuvo dotaciones torpes que se obsesionaban con disparos individuales donde era necesario cegar las filas enemigas con ráfagas largas. Era un juego de pulcritud en un matadero donde solo decidían la densidad del fuego y la velocidad de cambio de posición. Los francotiradores ametralladores japoneses se convertían en héroes a título póstumo, sin entender que su óptica era solo un juguete caro en un cacharro oxidado. Pero incluso si hubieran tenido las mejores miras del mundo, les esperaba otra trampa mucho más prosaica. Una pesadilla logística donde, en pleno combate, te traen munición que simplemente no entra en tu cañón. El mando estadounidense en 1945 se encontró con una montaña de millones de fusiles y pistolas japonesas que eran demasiado peligrosas para dejarlas en manos de fanáticos y demasiado inútiles para ser adoptadas. La solución fue corta y ruda. Los arsenales del imperio empezaron a ser hundidos en barcazas directamente en el océano. Hoy, el fondo marino frente a las costas de Japón es un cementerio gigante de acero oxidado, donde el honor del samurái se convierte lentamente en arrecifes de coral. La escala de esta limpieza histórica es asombrosa. Los estadounidenses no solo desarmaban al enemigo, borraban la memoria misma de esta quimera tecnológica. Unidades especiales vigilaban que en los almacenes de trofeos no quedara ni un solo mecanismo operativo. Fue entonces cuando surgió la moda de los arisaka de recuerdo con el crisantemo limado. A los soldados se les permitía llevárselos a casa solo como chatarra inútil, despojada del sello imperial. Los cañones que no fueron al fondo aparecían a menudo en manos de insurgentes por toda Asia, desde las selvas de Vietnam hasta las colinas de Corea. Allí, el arma japonesa terminaba sus días continuando lisiando a sus nuevos dueños con los mismos viejos males: disparos accidentales de las Nambu y cerrojos encasquillados de ametralladoras sobrecalentadas. El honor hundido de Japón no es una metáfora, sino millones de toneladas de hierro que descansan en la profundidad. Pero incluso entre esta montaña de basura sobrevivieron ejemplares raros que hoy son codiciados por coleccionistas. Y ahora es momento de trazar la línea final bajo esta historia de grandeza oxidada y entender por qué el espíritu sin tecnología es el camino más corto a la fosa común. El arma del Japón imperial se convirtió en el espejo ideal de su destino, pomposa por fuera, cubierta de símbolos sagrados, pero absolutamente podrida por dentro e inútil contra el progreso. Fue un farol grandioso que costó millones de vidas. Mientras los generales en Tokio hablaban del invencible espíritu Yamato, sus soldados morían con trozos de hierro encasquillado en las manos, siendo víctimas no solo del enemigo, sino de su propia impotencia técnica. El colapso final de Japón en el 45 demostró una verdad simple. En la guerra moderna, las oraciones no sustituyen a los cálculos de ingeniería, y la pureza ritual del cerrojo no compensa la falta de automatismo. El intento de cruzar el fanatismo medieval con la era industrial engendró mutantes deformes que solo intimidaban en los desfiles. Ametralladoras de francotirador, fusiles que explotaban hechos de acero de mala calidad y pistolas que se disparaban solas. Todo fue solo la agonía de un sistema que decidió que la ideología era más importante que la física. Cuando el polvo se asentó, el mundo no vio a un ejército de grandes guerreros, sino a multitudes de personas engañadas, arrojadas a los engranajes de la historia con remos en lugar de armas. El espíritu sin tecnología no es valor, es simplemente un camino rápido y muy sangriento hacia una fosa común sobre la que ni siquiera crecerán crisantemos. La historia del arsenal japonés es una lección para todo aquel que pone la ambición por encima de la realidad. Hoy, estos artefactos oxidados acumulan polvo en los museos como recordatorio de a dónde conduce la fe ciega en la propia excepcionalidad.